Hola amigos, amigas, gracias por seguirnos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Realmente estamos muy contentos, muy felices porque cada miércoles, cada domingo pues, te estás enterando de temas muy interesantes y eso es lo importante del programa, que siempre tenemos temas nuevos, temas que nos van a ayudar a aprender o a desaprender o a reaprender muchas cosas que pues están pasando en el mundo. Y es por eso que para el día de hoy pues tenemos un tema que es transformaciones globales, sociedad y cambio climático en la era antropoceno. Y en esta oportunidad pues hemos invitado a un amigo, una persona que pues, está muy involucrada en la educación. Me refiero al doctor Jorge Rojas Hernández. El doctor Jorge Rojas Hernández pues, es profesor titular y director del Departamento de Sociología, investigador asociado del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería y pues también ahora en la Universidad de Concepción de Chile. Así que tenemos de invitado a un amigo chileno, al doctor en Sociología, Jorge Rojas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Saludos a los auditores de Telebásica y ¿qué pasó entonces con el programa? Vamos a ver qué es lo que está pasando con el cambio climático. Bueno, exactamente, y esa es la gran pregunta y es por eso que pues, le hemos invitado para desarrollar este tema tan importante. Creo, doctor, que cuando hablamos de cambio climático y de repente mucha gente le viene, decía, no, esto fue hace 15 años decíamos cambio climático y la gente, no, eso va a pasar dentro de 30, 40 años. Y nos damos cuenta de las repercusiones, como usted lo plantea acá, ¿no? Esas transformaciones globales que no solo afecta a los países desarrollados, no solo afecta a los países subdesarrollados, sino que realmente es algo que viene a afectar a todo el país, como usted mismo lo comenta, transformaciones globales. Así es. El tema del cambio climático en realidad es el problema del siglo XXI. Es el gran problema del siglo XXI que debe ser considerado por las sociedades, por los organismos internacionales, como de hecho ocurre, por los estados, los distintos gobiernos, las organizaciones comunitarias. Es un tema que no puede ser eludido para definir políticas públicas en economía, en educación. Estamos acá justamente en un centro, digamos, de transmisión educativa. Entonces, es indispensable que los colegios reciban este tipo de información. En la UNESCO hoy día se dice que la escuela debiera cambiar su paradigma, su forma de enseñar, que la escuela debiera no enseñar a los niños tanto a dividir, que viene de la época moderna, el fraccionamiento del conocimiento, sino que enseñar de manera holística, se dice hoy día. O sea, por ejemplo, que los niños sepan qué es lo que es el planeta, qué es lo que es la vida, qué es lo que es el clima, qué es lo que es la biodiversidad, la importancia de lo que está ocurriendo, digamos, con el clima a nivel mundial. La educación secundaria debería preocuparse, según la UNESCO, de formar jóvenes que investiguen, con capacidad de investigar, y no de aprender lo que otros ya desarrollaron y escribieron en libros. También pueden leer eso, sin duda, y hay cosas interesantes en los libros, sin duda alguna, pero los estudiantes secundarios deben aprender a investigar. Y la universidad es el lugar de la interdisciplina y de la creación de conocimiento, y no de reproducción de otros conocimientos, sino conocimientos propios. Bueno, lo primero que hay que indicar es que estamos en el tema, digamos, de las grandes transformaciones, ¿no? Las grandes transformaciones que están indicadas, digamos, en la transparencia anterior. No sé si es posible, digamos, volver a la transparencia anterior. No voy a concentrarme en todo, solamente algunos puntos centrales, porque estamos viviendo una gran transformación global que muchos autores coinciden en que esto empezó a ocurrir a partir de la caída del muro de Berlín, 1989, cuando se puso fin a los bloques de influencia. Entonces estamos viviendo una nueva forma de internacionalización de las relaciones humanas y el fin, digamos, de ciertas hegemonías que existieron en aquella época entre dos grandes bloques, el bloque
hegemonizado por Estados Unidos y el bloque soviético. El bloque soviético en 1989 empezó a desmoronarse, prácticamente se puso fin a ese bloque y está viviendo desde esa época una crisis que se expresa ahora también en Ucrania, ¿no es cierto?, en la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, ese quizás es un punto central de la transformación. Quizá lo importante sería que el capital financiero se ha hecho global. Esa es una primera característica, global, digamos. Y también, por lo tanto, no tiene fronteras y es difícil de controlar y puede estabilizar regiones o desestabilizar regiones. Eso ya pasó en varios países, incluso en América Latina, en México, Argentina, Chile, digamos, a comienzos de los 80, cuando hubo cierta crisis. Cuando hay una crisis en un país, sea una crisis política o una crisis social, el capital, digamos, abandona, migra y se va a otros lugares porque se siente inseguro. Ese es un problema de cómo controlar el capital global. Pero también la economía se ha globalizado y hay grandes empresas, grandes corporaciones que operan a nivel mundial. Eso significa que también la globalización ha reducido el papel de los estados nacionales, ¿no? Y, digamos, los centros de poder están en otros lugares, digamos, en países, digamos, más avanzados. Bueno, eso sería, digamos, hay varias otras características, digamos, de las transformaciones. Los recursos naturales también se han globalizado y hay también una disputa mundial por los temas, digamos, como diríamos, el acceso, el poder sobre los recursos naturales que son escasos. Hay conflictos regionales también en esta globalización. Hay sectores que no pueden, digamos, mantenerse en sus lugares tradicionales y están obligados a migrar. Hay grandes migraciones también vinculadas al cambio climático, pero también a veces a otro tipo de crisis económicas, sociales o políticas. Bueno, hay conflictos regionales, ya lo estamos viviendo en el caso de Rusia con Ucrania, digamos, que tienen que ver con temas de hegemonía territorial, geopolítica, ¿no es cierto?, más allá de lo que se diga. Entonces, hay un cierto desorden global. Esta globalización, quizás, digamos, algo bien importante, digamos, no tenemos un gobierno global. Tenemos una globalización de la economía, de las finanzas, ¿no es cierto?, incluso de la vida cultural, porque ya se determina las ropas que se usan en distintos países mundialmente, por ejemplo, o los estilos de vida, digamos, qué es lo que se compra, qué es lo que se tiene en la casa, qué sé yo, está muy determinado a nivel mundial. Pero lo que falta a nivel mundial es un gobierno mundial. Las Naciones Unidas no tienen las competencias, las capacidades para gobernar el mundo. Se requiere entonces de un gobierno mundial que controle las crisis, por ejemplo, las invasiones, y que controle también, digamos, el uso de los recursos, digamos, y que también distribuya mejor los recursos de norte a sur. Eso es también muy importante, digamos. La globalización también se expresa en una deuda ecológica del norte respecto del sur. El sur invierte y entrega, digamos, recursos hídricos, agua, recursos naturales, digamos, capacidades humanas, incluso al mundo desarrollado. Y el mundo desarrollado no tiene, digamos, una respuesta positiva para ayudar al desarrollo de los países más pobres, que son los más afectados por la era antropoceno. La era antropoceno es el producto, digamos, de los cambios climáticos que se han producido, digamos, producto de la forma como se ha industrializado, digamos, el mundo. Era antropoceno significa una era geológica. Es un concepto que se ha empleado, digamos, en el último tiempo por científicos y que yo también comparto, digamos. Porque antropo en griego significa humano, lo humano, es el cambio de lo humano. En la era antropoceno, entonces, significa la época en que el ser humano influye, digamos, sobre la Tierra, sobre el planeta, ¿no?, de manera decisiva, transformándola, digamos, de una manera geológica. Significa de que hay una transformación del planeta, que no es un cambio puramente ambiental, digamos, de una contaminación de las aguas o del suelo, que pueden repararse, sino que se trata de transformaciones que son estructurales, que son casi imposibles de cambiar. Entonces, ¿cuál es la era antropoceno? Bueno, la era antropoceno es la que empezó a ocurrir a partir de la era industrial, digamos, de la invención del carbón o de la introducción de la energía basada en la energía fósil, petróleo, y empezó con el carbón, ¿no es cierto? Y
actualmente es petróleo, carbón y gas, ¿no es cierto? Esos son los tres elementos fundamentales en los que se ha basado, digamos, el progreso de la era antropoceno de los últimos 300 años, digamos, de era industrial. La era industrial empezó en Europa, ¿no es cierto?, Inglaterra, siguió en Estados Unidos y también llegó a América Latina, digamos. Distintos países de América Latina han también usado, digamos, la energía fósil. Y la era, entonces, antropoceno también se caracteriza porque está influida por un cierto tipo de racionalidad, la racionalidad instrumental que definen los filósofos. Hay distintos tipos de razones en el mundo. Hay razón ecológica, hay razón ambiental, hay razón basada en valores y hay razón instrumental. La razón instrumental es aquella que persigue, digamos, objetos de transformación, digamos, de plantea metas. Entonces, hemos estado influenciados todos estos últimos siglos de la época moderna o la era antropoceno por una forma de pensar, de racionar de manera instrumental, digamos, no basado entonces en los valores que también fueron parte de la época moderna, de la ilustración. Esa es una parte importante, digamos, un componente de la era, digamos, antropocena, digamos, es la racionalidad instrumental, pero hay muchas otras características, por supuesto. Y, bueno, la era antropocena o geológica desemboca en el cambio climático o produce el cambio climático global. Cambio climático global, cuando se habla de cambio climático se refiere al cambio climático antropoceno, es un cambio climático producido por el ser humano, no es el cambio climático natural, que también existe, que ha existido, digamos, a nivel mundial desde que existe, digamos, el planeta por miles o millones de años, ¿no es cierto? Cambio climático global, en el concepto del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, significa transformación del clima y se expresa básicamente en calentamiento del planeta, aumento del calentamiento del planeta Tierra en grados de temperaturas a nivel, digamos, universal, a nivel de promedio. Y eso es producido por las emisiones de CO2, emisiones de dióxido de carbono que provienen entonces del uso de la energía fósil, del petróleo, en fin, del gas y del carbón, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay... esto ya está estudiado, lo que estamos aquí explicando está estudiado por miles de investigadores a nivel mundial, porque el IPCC, que entrega los informes, digamos, del cambio climático en forma periódica, el IPCC es un organismo de las Naciones Unidas que recoge estudios mundiales, ¿no es cierto?, prácticamente. ¿Qué nos indica? Nos indica, por ejemplo, que ha habido un incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no es cierto? La Tierra, el planeta, necesita, digamos, de dióxido de carbono, pero necesita de una cantidad determinada de dióxido de carbono. Entre millones de años y miles de años tuvimos algo así como 180 ppm, que se llama partes por millones de dióxido de carbono. Eso llegó hasta la era industrial. El nivel, digamos, de la era industrial fue de 280. Con 280 ppm, partes por millones de dióxido de carbono, la Tierra mantiene un calentamiento que es amigable, digamos, que permite la vida natural y la vida humana, ¿ya? El problema es que si se supera ese efecto invernadero, el cambio de temperatura afecta a los ecosistemas y afecta a la vida humana. Y eso es lo que empezó a ocurrir en la era industrial, la era antropoceno, que empezó a incrementarse entonces la temperatura, como está indicada, digamos, en esa tabla acá, digamos, en esta imagen que dice... Está en alemán, dice, hoy te dice, sería hoy día, de 2010, ya se ha incrementado, digamos, la concentración de gases de efecto invernadero en este caso, digamos, de las temperaturas. Antes, creo que en el anterior era... Sí, así es. Están más rápido que yo. Vale. Pero digo lo que estaba en la presentación anterior y después me concentro en esto. La anterior decía que teníamos, ahí está, justamente, teníamos, ¿no es cierto?, un límite hasta del año 1000, hasta la era industrial, fines del siglo XVIII, ¿no es cierto? Teníamos 280 concentración de dióxido de carbono. Y eso se mantuvo estable, ¿no?, como promedio. Esto no significa que, bueno, en Honduras hay más temperatura, sí, digamos, en Brasil también, pero estamos hablando del promedio de temperatura del planeta global.
Si se incrementa más, bueno, se van a incrementar más las temperaturas también de Honduras, por supuesto, o de Brasil, o de África, Claro, no, o, y digamos, al final y de todo el mundo. Repercute en todo el mundo, así es. Repercute en todo el Bien, mundo. Entonces, vamos a hacer, doctor, una breve pausa porque realmente el tema está muy importante, muy interesante para poder continuar. Y ustedes recuerden escribirnos a nuestras redes sociales que estamos como STVE Telebásica. Ya regresamos, no los cambios. Gracias por seguir con nosotros en tu programa. ¿Qué pasó entonces? Estamos desarrollando un tema muy interesante, un tema realmente que tiene que ver no solo con Honduras, sino con el mundo. Transformaciones globales, sociedad y cambio climático en la era antropoceno. Hemos invitado en esta oportunidad al doctor Jorge Rojas. Realmente, doctor, en el bloque anterior usted nos comentaba acerca de ese impacto, de esa concentración del dióxido de carbono, ¿no? exactamente. Y por eso quería insistir, digamos, en este punto porque es muy importante. Tuvimos hasta la era industrial, el planeta vivió con una concentración de 280 partes por millones de dióxido de carbono. Eso permitió, como efecto invernadero, una temperatura, que viene en la otra presentación, pero una temperatura determinada que hizo posible y ha hecho posible hasta ahora la vida humana y la vida también natural, ¿no es cierto? Actualmente, según estos datos, pasamos de 280 a 380 partes por millones de dióxido de carbono. Entonces ya estamos muy lejos, digamos, de lo que eran los promedios anteriores. Ahora estamos en más de 400, porque estos son datos del 2000. Pero estamos en el 2022. En la actualidad, la concentración de dióxido de carbono está superando los 400 partes por millones de dióxido de carbono. Eso significa, esta concentración impacta la temperatura y eso es lo que se explica, digamos, en lo que viene a continuación, que incrementa las temperaturas, digamos. Tuvimos una temperatura de algo así como 13,5 grados como promedio por miles de años del planeta, y ahí se muestra cómo esto se ha incrementado, digamos, producto del dióxido de carbono, y ya, digamos, en la actualidad, desde el siglo pasado a este siglo, del siglo XIX al siglo XX, las temperaturas se han incrementado, según el IPCC, en 1,1 grado. 1,1 grado. O sea, y eso ya es demasiado, porque sí. 1,1 grado significa, para algunas especies que son vulnerables, la extinción. Pero también 1,1 grado significa para comunidades humanas, y se expresa, digamos, este incremento en fenómenos extremos de temperaturas, de olas de calor, de olas de frío, de digamos, lluvias torrenciales, afecta fuertemente la salud humana, digamos. Y entonces hay una cantidad muy importante de personas que lamentablemente se enferman y otras fallecen producto del cambio climático. Y aquí se expresan, digamos, algunos de los cambios, de los riesgos todas las regiones están en riesgo. Por eso digo, el cambio climático es global, ¿no? Afecta a todas las regiones, América del Norte. En muchos casos tiene que ver con agua, problemas de inundaciones, incendios forestales, extremos de calor en el caso de América del Norte. En África, estrés hídrica, escasez de agua, ¿no? Afecta, digamos, los alimentos, la disminución de los alimentos, y también la enfermedad, afecta en Asia las inundaciones, ¿no? Inundaciones, pero también eso afecta a América Latina, digamos, las inundaciones. Mortalidad causada por el calor, escasez de alimentos. O sea, agua, alimento, calor, ¿no es cierto? Son factores comunes. En Australia también daños por pérdida de las barreras de coral, que también afecta, digamos, a Centroamérica, ¿no es cierto? Y Honduras, digamos. El coral, digamos, produce biodiversidad, digamos, muy importante para la productividad marina, digamos. Y los calores también afectan la migración de los peces. O sea, cuando los peces, hay peces que viven en profundidades heladas, y cuando el mar se calienta, producto del incremento de la temperatura, los peces migran. Por ejemplo, del sur de Chile hacia Perú. Eso es un ejemplo. Entonces, el sur de Chile tiene muchos peces, muy rica, digamos, la productividad marina, pero con el incremento del mar, esos peces no tienen alimento, les falta, digamos, la alimentación y se ven obligados a migrar para buscar.
son como las migraciones humanas, también hay Así migraciones de especies, es interesante. Y la nueva, esta explica los daños. Una son los riesgos y los otros son los daños que ya existen, ¿no? En el caso de América, digamos, central está por escasez del agua, ¿no? Toda América Central y, digamos, el sur también tiene escasez de agua, digamos, inundaciones urbanas y afecta la producción de alimentos. Si no hay agua, bueno, hay sequía, hay mega sequía, no se producen alimentos, entonces se disminuyen los alimentos. Se calcula que va a haber, digamos, problemas graves de agua y de alimentos, digamos, en las próximas décadas, digamos, a nivel mundial. Los océanos se calientan, entonces, y eso afecta al stock pesquero, ¿no? Las migraciones, como decíamos antes, también, ¿no? Y los arrecifes de coral, que son también muy importantes como expresión de biodiversidad. Afecta a la costa, afecta a los pescadores, por ejemplo, Claro. ¿cierto? Que también son importantes en Centroamérica, en Honduras, digamos, en toda Sudamérica, ¿no? Bueno, ya hemos explicado que el cambio climático tiene que ver con uso de energía fósil y las emisiones que provienen de CO2. Estos datos son del 2017. ¿Quiénes son los principales responsables de emisiones? El cuadro indica que el principal responsable actualmente es China, producto, digamos, de su industrialización. Es responsable de un 28% del total de las emisiones, por lo tanto, del cambio climático. Antes era Estados Unidos, pero como Estados Unidos ha disminuido, producto de la crisis que están viviendo las últimas décadas, han disminuido, digamos, sus emisiones. Entonces Estados Unidos creo que tiene un 14%, China un 28%, y otros países tienen 7%, India también está incrementando porque se está industrializando. Todos los países que se industrializan son la base de la energía fósil. Digamos que tiene una sociedad fósil, que todo está basado, digamos, en la energía del petróleo y del gas, ¿no es cierto? Contribuyen al incremento de las emisiones. Y muchos otros países tienen menos, tienen algunos, Japón tiene 5, 3, América Latina, México, Brasil, Argentina, contribuyen solamente con 1%, Chile menos de un 1%, hay países como Centroamérica es con menos de un 1%, entonces, pero son los países más afectados por el cambio climático. O sea, los principales responsables son los menos afectados. En los países que, digamos, que tienen recursos naturales, claro, que exportan recursos naturales al mundo desarrollado, y son los que menos son responsables de las emisiones, son los más afectados por los impactos del cambio climático. Aquí están las amenazas, alimentos, cambio de uso del suelo, ¿no es cierto? Si o sea, aquí lo que puede ocurrir es que las zonas cambian, digamos, su uso de suelo. Si un uso de suelo alimenticio puede cambiarse a uno no alimenticio, o se puede transformar en desierto. En el caso de Chile es bien interesante que hay un proceso de la desertificación se expande desde el norte al sur, del desierto de Atacama, y va llegando, digamos, hacia zonas que no son desérticas, producto, digamos, de que los vientos empiezan también a trasladar sedimentos y menos agua. Algo interesante, doctor, solo un pequeño agregado, en el caso de la cultura maya, ¿no? En el caso de Copán aquí en Honduras, una de las teorías que más se defiende es el tema ecológico. O sea, la pregunta es ¿por qué se fueron los mayas de Copán? Los mayas abandonaron Copán en el año 822 después de Cristo. Se habla del tema ecológico, lo que usted comentaba, que las tierras que eran para cultivo se empiezan a construir y las tierras que no eran para cultivar empiezan a cultivar. Obviamente hay una sobrepoblación, hay poca producción de comida, ¿no? Claro. Y igual los ríos dejan de producir tanta agua, ¿no? Claro. Sí, porque también hay que considerar que la industrialización ha hecho cambios muy bruscos, digamos, de los usos del suelo. Para usos mineros o para uso de infraestructura o la expansión de las ciudades, ¿no es cierto?, de urbanizaciones cada vez más grandes en muchos países. Sí. Toda esa expansión urbana significa quitar suelo productivo, digamos, a la sociedad, digamos, ¿no? O otro tipo, digamos, de grandes infraestructuras. Pero además el cambio climático destruye también suelos productivos y biodiversidad. Por lo tanto, diríamos que los alimentos están como acorralados, que va a ser cada vez más difícil producir, digamos, alimentos. Por otro lado, hay una cantidad enorme de alimentos que se destruyen mundialmente de los países desarrollados. Una cantidad cercana a más de un 20%, 25, 27% de alimentos que se producen en países desarrollados se destruyen.
porque no tienen, digamos, uso en esos países. Por un exceso de producción, mientras en otros países existe el hambre, digamos, y la pobreza. Bueno, esta transparencia es bastante nueva y muestra, digamos, desde 2020 prácticamente, del IPCC también, que indica que las emisiones actuales globales son aproximadamente 52 gigatoneladas de CO2. Casi nosotros no comprendemos estos conceptos muchas veces. Son de gigatoneladas de CO2 equivalente. Y nosotros sabemos que París, el encuentro de París de 193 países, el 2015 se puso una meta del incremento de las temperaturas a 1,5, calentamiento 1,5 grados. Ya estamos en 1,1, dijimos. Nos quedan 0,4. Exacto. Y según los investigadores tenemos 12 años para rebajar las emisiones de CO2. Y eso significa que, según los estudios del IPCC, de las evidencias físicas del cambio climático, que tendríamos que disminuir cada año un 7% las emisiones para llegar, digamos, al 2030 con una disminución de un 45% de las emisiones y llegar a la meta que se propuso París en diciembre de 2015, a la meta, digamos, carbono cero del 2050. Pero con esta pandemia hubo algún ligero... Sí, pues la pandemia, según los autores que han investigado la pandemia, producto, digamos, de menos uso de los autos y de la infraestructura y del confinamiento humano, ha significado, digamos, una disminución de entre un 5 y un 7% el 2020. Pero el 2021 se incrementó de nuevo la producción. Entonces había un aumento de nuevo de las emisiones de CO2. O sea, es siempre, repito estos datos, para llegar al 2050, la meta de carbono neutralidad, o sea, el 2050 significa no producir con energía fósil, sino producir con energía renovable, eólica o solar, digamos, u otro tipo de energía, digamos, que no produzcan emisiones de CO2. Esa es la meta que se propusieron la inmensa mayoría de los países el 2015, en diciembre de 2015, en el encuentro de París. Algunos países no firmaron, los más grandes, firmaron después. Por ejemplo, China dijo, ya, en Glasgow, China dijo, ya, nosotros nos comprometemos al 2060, no al 50. Ya están calculando, digamos, que van a seguir emitiendo. ¿Y el caso de Estados Unidos? Claro. Estados Unidos aprobó, muchos países, la mayoría de los países firmaron, Estados Unidos también firmó, entonces están comprometidos. Los que más avanzan son los países europeos, que tienen, digamos, han avanzado ya más en una matriz, digamos, más sustentable, digamos, energética, y que tienen planes, porque, bueno, había un movimiento también verde, movimiento social verde. Si las sociedades no cambian, difícilmente cambia la política, ¿entiendes? Entonces, es importante el llegar a esta meta del 2050, esa meta compromete a todos, también a Honduras, a Centroamérica, todos los países que han firmado, entonces tienen que reducir las emisiones de CO2. Por eso que yo repito lo que dije al comienzo, que el cambio climático es un tema de este siglo, es un tema que tiene que estar en la agenda pública, en la educación, desde luego, muy importante, ¿no es cierto? Estamos aquí en un canal de televisión educativa, es muy importante, digamos, porque, a ver, las generaciones son las que más exigen los cambios, los niños, digamos, a nivel mundial, ¿no? Los niños y los jóvenes, digamos, ¿no? Piensan más, digamos, en el tema ambiental. Entonces, bueno, tenemos el tema también del agua, ¿no es cierto? Que el cambio climático está impactando fuertemente el recurso hídrico a nivel mundial, ¿no? Yo puse acá el recurso hídrico, podía poner otro, pero el recurso hídrico es fundamental porque si no hay agua, no hay nada, ¿no? Así es. O sea, el cuerpo humano, nosotros como seres humanos tenemos más de un 70% de agua. El mismo planeta, ¿no? El mismo planeta, digamos, y entonces está disminuyendo, digamos, el agua a nivel mundial. Por eso que acá indican que cada 3 personas en el mundo no tienen acceso a agua potable, según la UNICEF. Ustedes pueden ver, digamos, todo eso. Todos estos son datos actuales, son todos datos, digamos, de organismos internacionales, de la Organización Mundial de la Salud y de la UNICEF, digamos, de la cantidad importante de casi 2.000 millones de personas o no tienen agua, digamos, dulce, o no tienen, digamos, sistema sanitario. Así es. Si no tienen sistema sanitario, entonces
muchos fallecen producto de enfermedades, digamos. Problemas de saneamiento medioambiental. Cada vez... Vamos a hacer una breve pausa, doctor. Vamos a quedarnos en esta imagen. Cada vez más personas en el mundo no tienen acceso seguro y libre al agua potable, porque realmente es muy importante el tema del agua, sobre todo, como usted lo comentaba, en Centroamérica y también aquí en Honduras. Ustedes no nos cambien, ya regresamos. Transformaciones globales, sociedad y cambio climático en la era antropoceno. Hemos invitado en esta oportunidad al doctor Jorge Rojas. Realmente es un tema apasionante y que tenemos que tener ese nivel de conciencia. Y por eso hemos hablado usted, doctor, acerca del tema del agua, lo fundamental por el agua. Una sociedad, un pueblo sin agua no sobrevive. De hecho, los antiguos, los pueblos originarios, siempre ubicaban sus lugares pues, cerca de la fuente de agua, los ríos, ¿no? Sí, sin agua no hay vida, realmente, doctor. Así es. Pero también la industria ha hecho lo mismo. O sea, también la industria se ha ubicado cerca, digamos, de las cuencas hidrográficas que están conformadas por ríos, ¿no? Porque también necesitan agua. O sea, la actividad económica necesita agua. No solamente agua, sino que en general biodiversidad. Según estudios mundiales, el 40% de la producción de la economía mundial, el 40% depende, digamos, de los ecosistemas. O sea, sí, a veces el ser humano que se apartó de los ecosistemas no sabe qué es lo que es un ecosistema, entonces, pero en realidad sin ecosistemas no hay, digamos, productividad económica. Entonces no hay economía sin productividad. No solamente es que no hay vida humana, tampoco no hay, digamos, economía. Eso es importante, digamos, el tema del agua. Y el agua, que muchas veces se ha transformado en un medio, digamos, comercializado en varios países, hoy día se está reclamando el agua como un derecho de acceso universal. Y el agua debe ser un bien público y un bien común y un derecho humano incluso, digamos, el acceso, digamos, al agua. Eso está discutiendo también el tema de las jerarquías, digamos, del agua, ¿no? De que las legislaciones de los países deben jerarquizar los derechos de agua. Y jerarquizar significa darle priorizar el uso del agua. El primer uso del agua es el agua como un derecho humano. El segundo, digamos, es un derecho ambiental, porque los ecosistemas necesitan agua. Si no tienen agua, tampoco pueden seguir reproduciéndose, y si no hay ecosistemas, tampoco hay vida humana al final. Y está también, obviamente, el derecho de las comunidades indígenas, las comunidades, digamos, de los pueblos originarios, especialmente en América Latina y en el mundo, digamos, a usar el agua. Para ellos el agua también tiene un sentido, en muchos casos, religioso, divino, digamos. Ellos han admirado, digamos, el agua como un recurso vital muy importante. Y los últimos son digamos, usos productivos. Pero en realidad hoy día se habla de gobernanza hídrica. Y la gobernanza hídrica significa que hay que poner actores donde hay un recurso hídrico que está en competencias por sus usos y derechos. Hay que, digamos, generar una nueva forma de gestión que se llama digamos, gobernanza hídrica, para asegurar justamente lo que dicen las Naciones Unidas, dar seguridad hídrica, digamos, en las comunidades donde hay poca agua. Digamos. El agua va a ser siempre menos por el cambio climático, por el calentamiento, digamos, del planeta. Entonces va a disminuir el agua. Antes se pensaba que el agua era abundante, que estaba allí y que se podía hacer cualquier cosa y se dejaba correr el agua. Todavía eso ocurre. Y hoy día el agua hay que cuidarla. Sí. Hay que cuidarla, hay que quererla, hay que amarla, digamos, hay que defenderla y hay que protegerla a nivel, digamos, de la legislación. Tiene que entrar en la cultura y en la convicción, la conciencia nuestra, ¿no? El agua es uno de los servicios, digamos, de los ecosistemas, uno de los valores y los servicios de los ecosistemas, que también tenemos que aprender, digamos, a convivir con los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas producen funciones. Si no hay ecosistema, no hay, digamos, posibilidades, digamos, de la existencia humana. Y los ecosistemas producen, muchos tienen muchas funciones, digamos, ¿no? Una es digamos, el tema justamente de la producción de alimentos, la producción de madera, de bosque, digamos, la producción, digamos,
protección en contra, digamos, de las inundaciones. Los ecosistemas que existen en las costas impiden, digamos, que el mar entre, digamos, a los continentes cuando se producen marejadas o cuando se producen, digamos, tsunamis o algún tipo, digamos, de incremento del mar, el mar también se está aumentando su nivel producto del cambio climático. Entonces, los ecosistemas tienen múltiples funciones, ¿no es cierto? El oxígeno, desde luego, la producción de oxígeno. Cuando no hay oxígeno en un lago, mueren las especies, digamos, endémicas, las que han vivido siempre con, digamos, con una capacidad de oxígeno, ¿no? Cuando se contaminan las aguas, entonces esas especies endémicas se extinguen, ¿no? También los seres humanos, digamos, padecemos cuando tenemos un alto nivel de contaminación en las ciudades, digamos, ¿no? Entonces hay que mantener el aire libre. La atmósfera, digamos, nos proporciona entonces funciones vitales para la vida, ¿no? Entonces, los ecosistemas hay que preservarlos. Y están, según estudios ya de comienzo de hace un par casi de décadas, ya se están estudiando los ecosistemas. 2/3 de los ecosistemas mundiales están afectados, digamos, están depredados, ¿no es cierto?, están dañados. 2/3 es mucho lo que ocurre, digamos, con los ecosistemas. Y eso es porque los ecosistemas no se les ha considerado en su valor, ¿no es cierto? No se les ha enseñado bien en la escuela, en la universidad, tampoco los empresarios entienden, digamos, ni tampoco la política se ha metido, digamos, en el tema de la valoración de los ecosistemas. Eso, hoy día no se puede hacer política sin considerar el valor de los ecosistemas. Estos son principios, digamos, ambientales. No es posible un crecimiento ilimitado en un mundo naturalmente limitado. O sea, cuando la economía y la política nos dicen crecer, 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 no es posible porque el planeta no crece. El planeta no crece, digamos, el planeta tiene sus límites. Entonces uno no puede... Por eso que hay que hablar hoy día de desarrollo. Y desarrollo significa hacer converger economía con sociedad y con ambiente, digamos, esos 3 factores fundamentales. Para poder satisfacer entonces las necesidades de las generaciones futuras, que es lo que se plantea como desarrollo sustentable. Son principios entonces ambientales fundamentales. También hoy día se dice que digamos, hay una cierta capacidad, digamos, del planeta para proporcionar servicios a la sociedad, ¿no es cierto? Y estamos sobrepasados, digamos, en esa capacidad. Bueno, este es el balance crítico que yo comentaba recién de los ecosistemas del milenio, que son del 2008. ¿Ya? 1.300 expertos de 95 países hicieron un balance crítico de los ecosistemas y llegaron a estas conclusiones, digamos, ecosistemas del milenio que estamos viviendo. Entonces ahí se expresa esta evaluación negativa, digamos, de un daño. Estos daños son muchas veces irreversibles. Claro. Ese es el problema, ¿cierto? Que no son simplemente pequeños problemas que se producen, sino que los daños son irreversibles. O sea, no puede volverse atrás. Lo que yo destruí, no le puedo dar de nuevo vida, digamos. Y muchas veces los economistas, digamos, imitando algunos principios de los famosos economistas que decía que el capitalismo se basa en destrucción. Siempre hay que destruir para crear. La creación no es destrucción, ¿ya? Entonces tenemos también que abandonarnos de esos principios de que hay que destruir para construir. No, pues hay que construir sobre la base de proteger. Mire, estos son datos interesantes sobre la biocapacidad del planeta. Biocapacidad del planeta es un concepto súper interesante. El planeta tiene 1,7 hectáreas de biocapacidad por habitante, ¿no es cierto? Antes era mayor, pero como ha aumentado la población, antes eran 5,6 hectáreas, pero ahora como hay más de 7.000 millones de habitantes, se ha disminuido la biocapacidad del planeta. O sea, el planeta tiene una determinada biocapacidad. Pero actualmente tenemos un uso de 2,8 hectáreas. Estamos sobrepasados, digamos, en más de 1 hectárea por habitante. Y los que más consumen son los países desarrollados, Canadá, Estados Unidos, en fin, los países más desarrollados. Prácticamente, si nosotros optáramos el modelo de vida y de industrialización de los países desarrollados, necesitaríamos 3 planetas. 3 planetas, de acuerdo a la biocapacidad del planeta, de 1,7 hectáreas por habitante, ¿no? 3 planetas. Y no existen 3 planetas, existe uno solo. Entonces tenemos que nosotros aprender de esto. Ya. Aquí son datos interesantes sobre los impactos también del cambio climático en Sudamérica, o en América del Sur y en Centroamérica.
América. ¿Ya? Está difícil ver, digamos, pero tiene que ver con los deshielos, ¿no es cierto?, que se impactan, digamos, en toda la cordillera de los Andes está afectada por los deshielos, que significa disminución del agua, de las aguas milenarias que existen, digamos, en la cordillera de los Andes. ¿No? Eso es un impacto. El cambio climático se expresa en fenómenos extremos. Esa es la característica, fenómenos extremos. En Centroamérica, no lo podemos mencionar, pero en Centroamérica uno de los impactos tiene que ver con los huracanes. ¿No es cierto? O sea, lo que más uno de los factores que sobresalen en los estudios sobre el impacto del cambio climático en Centroamérica tiene que ver con la influencia sobre los huracanes. Los huracanes son fenómenos naturales, pero el cambio climático, al aumentar las temperaturas, claro, se incrementa la frecuencia y también la intensidad. O sea, son más destructivos y son más frecuentes. Y eso está afectando fuertemente, digamos, Centroamérica. Interesante es que también ahora se están produciendo fenómenos similares a huracanes en países donde nunca existió. Por ejemplo, en Alemania hubo recién, digamos, unos vientos de exceso de velocidad de casi 200 kilómetros por hora, y que destruyó árboles y automóviles. Afortunadamente parece que no hubo pérdidas de vida, pero se está ocurriendo en zonas mediterráneas, donde estos fenómenos, digamos, no eran típicos, se están trasladando, se están desplazando hacia otros países, digamos, que no vivían esos fenómenos extremos como fenómenos tipo cambio. Igual pasa aquí en Honduras. Hay lugares en los cuales en Honduras no es muy típico lo que son los tornados, ¿no? Claro. Pero en Honduras se han dado tornados. Entonces han habido cambios muy, yo llamaría hasta dramáticos. Así es, claro. Sí. En todas partes. Entonces, esta transparencia muestra los impactos en un país como Chile. Nosotros hicimos un estudio que me tocó dirigir a mí sobre el cambio climático en Chile, ¿no? Y ahí se hizo una modelación, porque los estudios de cambio climático modelan escenarios, digamos, qué va a pasar si mantenemos el mismo modelo en los próximos años si se incrementan las temperaturas. Y esto muestra, digamos, que de aquí a fines del siglo se aumentan las temperaturas y disminuye el agua. En la zona del norte chico de Chile hasta gran parte del sur de Chile, ¿no? O sea, y se incrementan las temperaturas y al mismo tiempo, y ahí se señala en cuántos grados, ¿no? Bueno, a fines del siglo pueden ser, digamos, hasta 5 grados, pero ya con 5 grados de temperatura no hay planeta, sí. Hay extinción. Sería la sexta extinción producto del antropoceno, ¿no? Estos son ejemplos, digamos. También en la región, este ejemplo de la región andina, un ejemplo tomado de Perú, ¿no es cierto? Perú tiene problemas de agua, como muchos países, y depende de los glaciares. El agua, digamos, que está en la cordillera de los Andes alimenta, digamos, por ejemplo, Gran Lima. También Gran Santiago depende también, no solamente de la lluvia, pero cuando llueve menos, entonces depende más, digamos, de los glaciares. Pero cuando las temperaturas se incrementan hacia los glaciares, también se derrite el agua de los glaciares, y eso significa, los glaciares son milenarios, son aguas que se concentran por mucho tiempo, ¿no es cierto?, y que son reservas de agua, ¿no? Y aquí entonces, en el caso de Gran Lima, que tiene más de 10 millones de habitantes, ustedes pueden ver que Lima depende del abastecimiento de agua dulce en 80% de sus glaciares, 80%. Y ya se ha observado un retroceso de los glaciares de 1/3 entre 1970 y 1997. O sea, en poco tiempo, digamos, es una disminución considerable. Eso pasa en gran parte, digamos, de Sudamérica, donde el agua está en la parte superior y los ríos bajan de la cordillera hacia el océano Pacífico, y allí tienen todos los usos. Ese es un ejemplo. También hay estudios de Brasil sobre, digamos, el impacto sobre el café arábico, por ejemplo, que 1 grado de temperatura significa que no se puede plantar más café arábico porque es altamente vulnerable a los cambios de temperatura, ¿ya? Entonces tienen que cambiar a otro tipo de producción. Ya viendo todo este contexto, realmente nos damos cuenta que no solo es el norte, no solo es el sur, y no solo es Centroamérica. Es, como bien lo comentaba el doctor Rojas, esto es un problema global. Vamos a hacer una breve pausa, ustedes nos cambien, ya regresamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Transformaciones globales, sociedad y cambio climático en la era antropoceno. Un tema que está desarrollando el doctor Rojas en el programa de ¿Qué pasó entonces? Yo creo que con todo lo que usted ha
comentado, ha explicado, ha reflexionado, doctor Rojas, pues llama la atención la creación de lo que es una sociedad del cambio climático, realmente, ¿no? Es decir, una sociedad que apoye, que crea conciencia, bueno, y no solo en Honduras, no solo en Centroamérica, ¿no? Sino que a nivel general y creo que a nivel mundial. Y creo que usted es una de las pocas personas que pues ha iniciado esta gran labor en todos los lugares que usted ha podido visitar y también pues qué paso entonces le está dando también esta apertura para promover y crear o fomentar o despertar ese gran proyecto de una sociedad del cambio climático. Sí, efectivamente he estado últimamente, en las últimas décadas, pensando en estos temas que también trabajamos en el programa de doctorado de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, donde imparto clases y ahí se forman investigadores muy importantes, digamos. También había un par de, digamos, de colegas de la Universidad Nacional Autónoma de ¿Nos puede comentar Honduras, así en forma general de ellos? Entonces, que han hecho unos estudios muy interesantes sobre digamos, uno hizo un estudio sobre sedimentos, porque los sedimentos, está la historia ambiental, los sedimentos que están en las profundidades de un lago, ¿no? Está la historia ambiental, o sea, qué contaminación se ha ido acumulando históricamente desde la época de los españoles, la industrialización y la época actual, y eso se puede estudiar en Honduras, en cualquier país del mundo, ¿no? Así como en la Antártica también las distintas capas de hielo también tienen muestras ambientales, entonces la historia ambiental de lo que yo mostré acá se ha estudiado, digamos, en las profundidades de la Antártica, porque ahí se han ido acumulando históricamente las contaminaciones. Entonces, nosotros, para una sociedad de cambio climático, o sea, primero tenemos que partir de la base que estamos en esta época de cambio climático. Entonces, aunque, digamos, se frene el cambio climático, porque hay que frenarlo, por supuesto, igual vamos a vivir en una época con cambios climáticos las nuevas generaciones. Entonces, hay que tener más información científica. Lo interesante de los estudios de cambio climático es que construyen el futuro, que yo le llamo la futurización del presente, que nos obliga a adelantar el futuro al presente, a estudiar lo que podría ocurrir, digamos, de aquí al 2050, carbono neutro, o a fines de siglo, ¿no es cierto?, con una posible extinción del planeta. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para impedir la sexta extinción planetaria, ¿no es cierto?, tomando medidas económicas, políticas, culturales, sociales, que impidan, digamos, ese proceso. Entonces, ahora ya no tenemos que investigar hacia atrás. Digamos que el método más inglés, digamos, de los estudios experimentales de que una vez ocurrió un desastre, entonces estudiamos el desastre, pero ya el desastre ya ocurrió. Ahora podemos impedir que se produzcan desastres a través de la ciencia. Y en ese sentido las universidades, los ministerios de educación son claves, son muy importantes, deben tener más recursos, digamos, humanos y capacidades científicas para adelantarnos a lo que pueda ocurrir, digamos, en una sociedad de cambio climático. Una sociedad de cambio climático exige de un cambio cultural. Eso es lo más importante, porque la política es lo más difícil de cambiar, pero la sociedad también. Pero cuando la sociedad cambia, si existiese conciencia sobre la importancia de los ecosistemas en los niños, en los jóvenes, en los hombres, las mujeres, la población adulta, las comunidades indígenas que tienen además esa tradición, podemos cambiar la sociedad, digamos. Entonces, eso es lo primero que se requiere, es un cambio de una sociedad consumista, hiperindividualista, incluso una sociedad que recupere la comunidad, la importancia de la vida, digamos, en comunidad. Se necesita una economía descarbonizada. Definitivamente. Poner fin, digamos, a la economía fósil. No solamente a la economía fósil, sino porque los fósiles están en la infraestructura, están en todo, digamos, ¿no? Tenemos que ir hacia energías renovables. Y bueno, energías renovables hay en todas partes. Sí, definitivamente. Sol y viento. Honduras es rico en eso. ¿Ah? De hecho, gran parte de Centroamérica. Aquí tenemos uno de los parques eólicos, quizás el segundo más grande de Centroamérica, lo tenemos aquí en Honduras. Claro. Según los estudios, es bien paradojar, porque los estudios, ¿qué nos indican? Que los países pobres son los que son más ricos, digamos, en las posibilidades de desarrollar las energías renovables. Así es. Porque tienen más sol, ¿no es cierto? Y el sol es un bien común. O sea, ojalá que no se expropie el sol. Imaginen cuando empiezan con la energía renovable, empezaron también a discutir, digamos, sobre la privatización del sol. El sol es un bien común, ¿no es cierto? Y interesante es que las energías renovables son cada vez más baratas y tienen más capacidad de alimentación. Y lo que se ha descubierto últimamente incluso es que es sumamente importante
el poner en interacción las energías renovables para el almacenamiento. Por ejemplo, cuando no hay viento, pero hay sol. Ajá. Entonces, el sol contribuye a la energía que produce el viento cuando no hay viento. Y cuando hay viento y no hay sol, entonces tenemos energía, energía eólica. Uh-huh. Entonces, en los países desarrollados ya se está articulando. O sea que cuando hay un proyecto de energía eólica, he visto aquí que hay torres acá, se vende, digamos, de la capital, ajá, torres eólicas, interesante. Ahí por la zona de Santa Ana. Claro, se ven en montaña una cantidad importante. Uh-huh. Esos campos, digamos, de energía eólicas, si se combinan con energía solar, aumentan la capacidad de almacenamiento energético y la contribución entonces de energía para, digamos, la ciudad. Entonces, repito, los países pobres son los que tienen más posibilidad de desarrollar la energía. Entonces, es un problema y ya es cada vez más barata. Incluso la energía renovable es más barata que la energía fósil, ¿ya? Y ahora cada vez más cara además, ¿no es cierto?, por la inflación que se está produciendo. De manera que es interesante, digamos, una sociedad de cambio climático también debe fortalecer la comunidad, los tejidos humanos. La vida humana tiene que ir hacia una mejor calidad de vida, ¿no? Tenemos que combinar mejor el ser individuo con personalidad desarrollada a vivir también en la responsabilidad con el otro, en convivir con el otro. Eso existía antes, existen las comunidades indígenas, pero se perdió con la era, digamos, individual del capitalismo. Y hay que recuperar eso. Honduras tiene mucho eso de gentileza en las relaciones y mucho Centroamérica tiene esos valores. Entonces no hay que perder esos valores. Lo último que uno podría perder, digamos, es el valor de respeto al otro, de la confianza en el otro, de colaborar con el otro, porque el mundo del futuro de la sociedad del cambio climático es una sociedad de colaboración, no de hiperindividualismo. No es el modelo norteamericano, que está en crisis. Terrible el modelo norteamericano, claro, del hiperindividualismo. Por eso los modelos de desarrollo son interesantes, lo que usted nos va a comentar, ¿no? Realmente pareciera que en estos países ese tipo de valores no se toman en cuenta, pero lo importante es ver cómo las personas de extranjeras vienen y lo comentan. Diferentes modelos de desarrollo, definición del desarrollo, porque de repente la gente no tiene claro desarrollo, subdesarrollo, crecimiento económico. Hay unas confusiones en estos conceptos, doctor. Lo importante es que hay distintos modelos de desarrollo. Eso es una cosa importante que todos sabemos. No hay solamente un modelo. Hay distintos modelos. Hay modelos social de desarrollo, hay modelos liberales individualistas de desarrollo, hay modelos, digamos, estatistas de desarrollo, socialistas de desarrollo. Antes hubo modelos fascistas. Lo último que quisiéramos, los modelos fascistas o neofascistas en el mundo, ¿no? Porque está creciendo también ese sector, digamos, en muchos países, ¿no? Entonces tenemos un modelo, por ejemplo, de capitalismo tradicional. Uno es de economía social de mercado, que en América Latina se confunde muchas veces, dice, no, el modelo neoliberal es social. Mentira, el modelo neoliberal es de mercado individual y es de privatización. Todo es privado, menos Estado, ¿no? La economía social de mercado es el modelo europeo prácticamente, que significa una alianza capital-trabajo, donde el capital dice ya, vamos a conceder beneficios para los trabajadores y para la sociedad más pobre y vamos a generar de esa manera, digamos, estabilidad en el desarrollo, ¿no? Ese fue el modelo, digamos, que empezó al comienzo del siglo XX y que se fortaleció después de la Segunda Guerra Mundial, después, digamos, de muchas crisis, ¿no? Entonces, el estado de bienestar social es el que existe, digamos, en los países desarrollados, donde el Estado juega un papel muy importante, ¿ya? En nuestros países el Estado se ha disminuido producto del neoliberalismo, porque el neoliberalismo dice, no necesitamos Estado. Y cuando se habla en Honduras, en otros países, que hay digamos, porcentaje importante de población que es abandonada por el Estado, es por ese Estado neoliberal, que no se ocupa, digamos, no se preocupa de los problemas sociales y los problemas ambientales de la sociedad en muchos países nuestros, sino que se abandonó al mercado y a los empresarios. Y los empresarios no tienen ninguna posibilidad de generar estabilidad social, a no ser que el empresario se transforme, digamos, que sea más ecologista. También eso ya existe, también se está produciendo. También hay empresarios que están pensando, digamos, en que hay que cambiar de modelo, porque el planeta es limitado, no crece. No crece. Entonces tenemos que pensar en otro tipo de economía. Bueno, yo estudié mucho el modelo neoliberal, la filosofía,
están ahí algunos de los puntos. Lo más importante del modelo neoliberal es que, digamos, requiere menos Estado, que se desestructura el Estado, se disminuye el Estado a lo mínimo. Cualquier intervención del Estado dice, esto es socialismo, esto, digamos, influye negativamente en el mercado. Ajá. Lo que quiere el neoliberalismo es que el mercado funcione libre, sin injerencia de sindicatos, de asociatividad, ni tampoco del Estado. Ahora, ese modelo no existe en ninguna parte del mundo. Todos los mercados son intervenidos. Todos los mercados al final terminan, digamos, en monopolio, ¿no es cierto? El socialismo estatal, o algunos le llaman burocratismo estatal, porque en realidad, en mi opinión, he estudiado bastante este tema, no existe el socialismo en ninguna parte del mundo. Eso fue, digamos, unos inicios, digamos, en la Revolución Rusa, pero después todos se adaptaron de una u otra forma a las leyes del capitalismo, producto de la globalización también, digamos, de la importancia del mercado mundial. Entonces, el socialismo existe todavía como idea, como paradigma, las ideas, digamos, utopía. Como utopía, pero olvidémonos de que China es socialista o Rusia es socialista, no son socialistas, son formas estatales, digamos, de poder estatal, porque ahí tampoco hay participación de los ciudadanos, digamos, en la gestión pública o qué sé yo. Entonces, ven, hay una discusión interesante a propósito de los modelos, también de los modelos de posdesarrollo ahora. En la bibliografía, en los debates intelectuales mundiales también se está hablando, digamos, del inicio de un postcapitalismo, de un modelo, digamos, de postdesarrollo, que significa economía circular, fomento de la economía circular. La economía circular es una economía de reciclaje y también se habla de relocalización de la economía. O sea, si un país tiene cooperativas, por ejemplo, producción cooperativa, damos un ejemplo, las cooperativas son economías locales prácticamente. Entonces, la globalización frenada por las pandemias ahora está apelando, digamos, a volver, y el cambio climático también, a volver a una economía circular y a una relocalización de la economía, ¿no es cierto? Porque si yo compro un producto que viene de China o de Estados Unidos, ese producto tiene una inmensa huella ecológica por los transportes y el uso de energía fósil y qué sé yo. Entonces, si yo consumo algo local, esa localidad tiene menos emisiones porque quizás es más orgánica. Entonces ahora es muy importante la producción orgánica porque mejora el suelo también. Hay que mejorar el suelo, hay que mejorar la calidad del suelo, digamos. Significa que hay que recuperar las lombrices, hay que recuperar las abejas que producen también, digamos, la biodiversidad. O sea, hay muchas especies que uno no las respeta, hay que digamos, reintroducirlas. En Europa están reintroduciendo las abejas y existen las carreteras de abejas, digamos. ¿Por qué? Porque son las que polinizan. Claro. La polinización es importante. Y claro, la industria de la agricultura pesada, que digamos, compactó, digamos, el suelo, mató, digamos, por un lado, mató a las lombrices, que son, digamos, los héroes de la reproducción del suelo, de la vegetación prácticamente, y expulsó a las abejas, digamos, porque destruyó parte, digamos, de la vegetación en la que se reproducen las abejas, donde viven las abejas. Entonces las abejas se fueron a las ciudades, a las grandes ciudades, emigraron. Son refugiados, digamos, del modelo industrialista de energía, digamos, fósil prácticamente, y de industria pesada. Entonces tenemos que cambiar. Eso está pasando ya. Lo que yo digo no es un invento, un puro pensamiento, sino esto ya está ocurriendo en muchos países desarrollados y en América Latina tiene esa posibilidad o sea, si América Latina empieza a discutir reindustrializarse, lo lógico es que parta, digamos, de lo que es, de lo que tiene, de sus capacidades, de sus biodiversidades. Bueno, muchas de las cosas que uno dice están en los objetivos de desarrollo sostenible que está acá, digamos, en las Naciones Unidas. El primer punto es la pobreza, el hambre y después está toda la gama, digamos, de la biodiversidad, el agua, el clima. El último punto 17 son las alianzas, que es la colaboración. Hay que aliarse en las regiones, a nivel internacional, ¿no es cierto? En fin, así como los europeos se unieron en el mercado común europeo y después llegaron a una Unión Europea, que ahora está siendo, digamos, reprimida por presiones de Estados Unidos, de China y de Rusia. De hecho, hay incluso hasta eslogan, pensamientos, etcétera, que
actualmente la evolución del ser humano es la colaboración, las alianzas, ¿no? Realmente. Doctor, en vista del tiempo, realmente es un tema muy interesante que bien podemos dar un seminario de este tema que es tan interesante, pero la idea acá es tratar un poco de despertar el interés a todos y a todas las que nos ven a través del programa que pasa entonces. En unos 30 segundos, un mensaje final a todas las personas muestra que la nos ven. última transparencia, la última. Ajá. La última. En vista del tiempo ya estamos como... Sí. sí. Entonces, solo un mensaje final, doctor, a todos para crear conciencia de este cambio climático. Bueno, hay que, digamos, a ver, un punto muy importante tiene que ver con el principio de la interdependencia de especies, que está, digamos, en alguna transparencia más adelante. O sea, nosotros tenemos que recobrar este principio, digamos, de cuando empezó la vida humana, ¿ah? Con los primeros, digamos, especies prácticamente. Las primeras especies, las algas, por ejemplo. Y nos ponen la siguiente transparencia. Esas especies vivieron en la interdependencia de especies. Entonces, nosotros somos una de las especies, digamos, en el planeta, que hemos sido arrogantes, ¿no es cierto?, dominantes y a veces bárbaros también, ¿no es cierto? Tenemos que reconocer que somos solamente una especie y tenemos que empezar a convivir en interespecie, o sea, a convivir con la naturaleza. Si nosotros convivimos con la naturaleza, entonces podemos no solamente salvar la naturaleza, también salvar al ser humano. Entonces hay nuevos conceptos, estos nuevos conceptos como vivir, digamos, en la convivencia de interespecie y no pensar que una especie es superior a otra, sino que todos tenemos el derecho, digamos, a sobrevivir y a vivir. Y tenemos también el concepto de la ecología de saberes. Hoy día hay que, digamos, articular saberes y prácticas locales de experiencia, comunidades indígenas, comunidades agrícolas, comunidades locales, con el saber científico. O sea, el saber ya no es solamente el científico de la universidad o tecnológico, sino que la perspectiva futura es una alianza entre saberes locales, que son saberes, ¿no es cierto?, que se han acumulado por muchos años, ¿no es cierto?, de conocimiento de plantas, de la biodiversidad, de conocimiento humano, también de trato humano, ¿no es cierto?, de convivencia humana, con los conocimientos que surgen de la ciencia y la tecnología. A eso se llama interconocimiento actualmente. Bueno, así que le dejamos con esta idea, este proyecto, y agradecemos de forma muy especial al doctor Jorge Rojas, que nos visita desde Chile, aportando con este nuevo tema acerca del cambio climático. Y ustedes, pues no olviden escribirnos siempre a nuestras redes o vernos en STV Telebásica para que pues escuchar tus comentarios. Y nos vemos en los siguientes programas. Gracias por seguirnos. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Hasta pronto.